Tras el primer periodo de auge de las MMA, en la década de los 2000, este deporte estaba creciendo rápidamente y requería de participantes capaces de conectar con un público más amplio en todo el mundo. Nuestro protagonista de hoy no solo era un luchador de élite, sino que también tenía una de las personalidades más entretenidas y carismáticas del poder. Quizá no al nivel de Nate Diaz, Hey, I'm not surprised. o Conor McGregor, pero era una apuesta segura de entretenimiento, o al menos sabías que su entrada, aunque no llegase a ser tan espectacular como una entrada de Genki Sudo, iba a dar la talla. Most memorable ring entrance. Jason Mayhem Miller. Damn, the thing is heavy. Thank you. Por cierto, todos estos luchadores que estoy mencionando ya tienen historia en el canal, de nada. Un hombre que se ganó el cariño de sus fans y aún así terminó por autodestruirse y pasar de ídolo a delincuente, volviéndose un capullo infantil en el proceso. Yeah. Look at this. That's Look Ray at this. Longo. No. We need that. Don't. I meant What? the lanyard over there. Oh, look at that. Yo, who's this black guy? Then, huh? I feel like you'd be a step. Como sea, dadle la bienvenida al Icuverso a Jason Mayhem Miller. Jason Miller nace el 24 de diciembre de 1980 en un hospital militar de Carolina del Norte. Tanto su padre como su madre estaban en el ejército, por lo que pasaron la mayor parte de su juventud moviéndose por Estados Unidos. Pero tampoco es como que el pequeño Miller viese gran variedad de entornos, pues pasó su infancia mayormente entre muros militares y viviendas gubernamentales. Las bases militares se convirtieron en su patio de juegos. Miller se empezó a interesar por los deportes de contacto a muy temprana edad y se entrenó en artes marciales tradicionales cuando era niño por temporadas, en parte influenciado por su padre, pues este había sido boxeador amateur y criaba a su hijo en base a una alta disciplina, ya que quería que siguiese sus pasos y se uniese al ejército en el futuro. When I was like 5, my dad was like giving me a stick, teach me how to dig a foxhole. That was like such a big part of my life that I didn't even think about college because I'm going to the army. Sin embargo, parecía que lo único que conseguía era que su niño se portase peor, se metía en líos y se peleaba con otros chavales. Cuando llegó a secundaria, se metió en el equipo de lucha libre y una vez que empezó a dominar la disciplina, empezó a practicar también judo y karate. Pero Jason tenía un problema, y es que no se llevaba bien con los demás. Estaba allí para luchar, concretamente para aprender a luchar contra otras personas. Se tomaba las clases y los entrenamientos como si fuesen batallas. Al parecer, golpeaba a sus compañeros más allá de lo que sería sano en un entrenamiento. Ya que muy a menudo rompía alguna que otra nariz. Miller empezó a interesarse por las MMA viendo vídeos de UFC, Vale Tudo y la legendaria, irrepetible y fantástica Pride. Sí, generación Z, sé que cuando te dicen Pride, tú piensas en esto, pero yo pienso en esto otro. Pero hubo un suceso anterior que fue el que lo llevó a consumir dichos vídeos. Durante un entrenamiento, enfrentándose a uno de sus compañeros, este lo sometió, dejándolo inconsciente con un triángulo de piernas. Y una vez despierto, solo podía pensar en una cosa: ¿qué coño acaba de pasar? Estos dos factores generaron en Miller una obsesión con el deporte y a los 16 años se unió a un gimnasio de MMA. Tal era esta obsesión que en cuestión de un año ya estaba haciendo su debut. Renunció a su fiesta de graduación para pelear en un evento de Virginia Beach contra un rival de 10 años mayor que él y al que venció por decisión unánime. Dios, ¿puede haber algo más heteromacho patriarcal que renunciar a un puto baile para pelear? Tal vez hacer esto mismo con Bigote. Yeah. Esto no solo fue el inicio de su carrera como luchador, sino que fue el inicio de una etapa que lo marcaría de por vida. Miller tenía una relación complicada con su padre. Había tensiones y frecuentes discusiones, pero durante esta etapa llegaron a tener una discusión intensa en sobremanera, tanto que terminó con su padre marchándose a por tabaco. Y debía estar lejos porque tardó 5 años en volver. Esto, como es evidente, supuso un duro golpe para Jason, que se sintió perdido y abandonado. Y es normal porque su padre literalmente lo había abandonado. Sin apoyo familiar y sin un rumbo claro que seguir, se compró una furgoneta y se dedicó a viajar por Estados Unidos y entrenar donde le cuadrase, aceptando cualquier evento en el que competir. Porque es lo que un hombre hace. Esto no solo le enseñó a valerse por sí mismo,
por la cuenta que le traía, sino que le permitió entrenar con muchos equipos distintos y adquirir ese estilo agresivo y poco convencional. En 2001 conseguiría su primer combate por un título, concretamente el campeonato de peso mediano de la costa este del evento Icon Sport de Atlanta. Se enfrentaba a Todd Carney y con tan solo 20 años y un mataleón logró ganar su primer título en la disciplina. ¡Bien hecho! Tras esto empezó a tener claro su camino, dirigirse a donde los Gracie habían abierto gimnasios y donde estaban los campos de entrenamiento de verdad, que para él era California. Condujo directamente hasta el Huntington Beach Ultimate Training Center, aparcó su casa en el aparcamiento y no la movió de allí, a 12 metros del lugar en el que obtendría el nivel de entrenamiento que de verdad estaba buscando. You wanted to be there for practice all the time, you know, and if you had to live in the van, fine. Yeah, I didn't want to live in the van, so into it that it's like drive motivation was to beat your own limits, to go to the next level, to learn some new shit all the time. Pronto se daría cuenta de lo mucho que le quedaba por aprender, pues su siguiente combate en el 2002 fue contra ni más ni menos que Chael Sonnen. Este lo derriba en varias ocasiones y le termina dando una derrota por decisión unánime, mandando su invicto a tomar por culo y quedándose en un 2-1. Lejos de derrumbarse, empezó a viajar a más gimnasios y adquiriría su siguiente power-up en el Team Punishment entrenando con Tito Ortiz y Rampage Jackson. A lo largo de este año conseguiría 2 victorias antes de recibir la llamada del mismo promotor de Atlanta para volver a luchar en el Icon Sport, y otra vez contra Todd Carney, pero en esta ocasión fue rápidamente vencido por una guillotina en el primer asalto, así que Todd obtuvo su venganza. Pero al año siguiente le ofrecieron un combate más contra Todd Carney para poder vengarse de la venganza que había recibido y esta vez jugándose su título de peso medio. En esta ocasión, Jason venía mejor preparado con su kickboxing y tras un par de low kicks y una montada, logra defender el título ganando por KO técnico. Continuó viajando como un nómada y su siguiente destino fue Las Vegas, donde entrenó Jiu-Jitsu con Mark Leyman. Durante el 2003 libraría 6 combates más. Venció contra Dennis Kang por mataleón en el segundo asalto y esa misma noche, en ese mismo torneo, se enfrentó a Tim Kennedy, contra quien sufrió una derrota por decisión unánime. El resto fueron 4 victorias consecutivas, una contra Jason Buck por decisión dividida, una contra Mark Longworth por sumisión, otra contra Sin Taylor y una destacable contra Engan Inoue. ¿Y por qué es destacable? Bueno, Egan fue el primer no brasileño en ganar el oro mundial de Jiu-Jitsu y, en ese combate, pareciera que tanto él como Miller se estuviesen jugando la vida en la guerra. ¡Ay, ya está aquí la guerra! Fight Trunks. Jason Miller goes for a high kick. Got his guillotine. Trying to go for his back. Nice move by Jason Miller, rolling over, goes for his leg. Americana. Jason doesn't want to keep on rolling. What's it? Go rolling, so doesn't bend the roll. He's locking it. Jason just eating it. Cuando parecía que Miller iba a ser sometido, resistió, se libró y continuó dando espectáculo hasta que finalmente Defending his back. Just calling Egan. 30 seconds left here. Egan just kind of defending. Nice. Miller jumps. Egan defends from the back position here. Miller just keeps on pounding here. termina ganando el combate por KO técnico. Al año siguiente se enfrenta a Ronald Young por el campeonato welter de Super Brawl, aunque este evento se vio eclipsado por lo que sucedió justo después de que Miller se hiciese con la victoria, pues los compañeros de equipo de Ronald y otros luchadores saltaron al ring. Miller recibió un puñetazo por sorpresa y se desató una batalla campal en el estadio. Una pena que no haya grabaciones de ello por ningún lado. Pero no os preocupéis que pasa de nuevo en su carrera, creo. Llegados a este punto, Jason había realizado logros suficientes para llamar la atención de cierto calvolodón, pues UFC empezaba a renovar su imagen, y el evento 52 del 2005 iba a ser el mayor hasta la fecha. Acababa de terminar la primera temporada de The Ultimate Fighter y el evento principal del cartel era el encuentro entre dos grandes quienes ya tenemos historia también, Chuck Liddell y Randy Couture, y aunque no tenía que enfrentarse a ninguno de ellos, su combate tampoco iba a ser poca cosa, pues tendría que pelear contra otro grande de quien también tenemos historia, el mayor hablador de mierda de UFC,
GSP. Primera vez que GSP es cabeza de cartel en su carrera. El hype era tan bestia que GSP se atrevió incluso a dejar sus valores de lado y a meterse a hablar mierda. Y ojo, porque esto puede herir algunas sensibilidades. I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance. Aunque se arrepiente poco después. It was very low class from my part to go there and ruin his celebration victory. Qué agradable sujeto. Aun con todo, Jason cumplió con lo suyo, dar espectáculo, en el que probablemente fue su combate más duro hasta entonces. Jason fue superado por su rival, pero logró sobrevivir hasta el final y terminó perdiendo por decisión unánime, aunque tengo que destacar este momento. Un resplandor y hace ¡pum! Ay, Dios mío, líbranos de todo lo malo. Tras esto, y para desgracia de todos, no volvió a recibir más llamadas para participar en UFC, y probablemente fue debido a este artículo en el que se menciona a Miller teniendo problemas legales. I just got busted. I was like out of jail for like a couple weeks and fought George St. Pierre. Like that's the way I do things, man. ¡Cancelado! Yep. Durante este año y 2006 regresó a Super Brawl y a Icon Sport, donde entró en racha ganadora con 4 victorias. Ganó el título welter, a su vez ganó más y más fans que acudían a ver sus entradas y sus payasadas en el ring. También comenzó a entrenar con otros grandes como Dan Henderson y Randy Couture, además de participar en torneos por todo el país hasta que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Robbie Lawler por el título de peso medio. Jason inició el combate bastante paciente, centrado en no ser derribado, pero Lawler parecía enfadado y, así como lo enganchó, le fue con todo. A pesar de la que le estaba cayendo, Miller no dudó en sus posibilidades, no lo soltó y logró resistir. Y no solo eso, sino que pudo darle la vuelta a la situación. Tomó el control del combate y terminó sometiendo a su rival con un triángulo de brazos. La emoción, tanto del combate como de la ovación del público, hizo que le saltasen lágrimas, y con la victoria se ganó el título de peso medio. Tan solo unos meses después, a finales de ese mismo año, le tocó defender el título contra Frank Trick. Y en esta ocasión, Miller vio su striking superado por su rival, que no paró de meterle hostias hasta que en el segundo asalto vence con un KO técnico. I hate losing. You know, I'm not very happy right now. Lost my fight, lost my belt, and I'm losing my mind. Al año siguiente, Miller continuó acumulando victorias, demostrando que seguía estando a la altura. Venció a Héctor Urbina contundentemente por KO técnico en el primer asalto, hizo su aparición en la World Extreme Cage Fighting, venciendo a Hiromitsu Miura por decisión unánime, y obtuvo la oportunidad de revancha contra Tim Kennedy, y no la iba a desperdiciar. Durante el primer asalto, Jason estaba siendo derribado y controlado, pero una vez que consiguió ponerse encima, pudo dominar el combate hasta el final, tiñéndole la cara de rojo a su rival, terminando el año con otra victoria y, más importante aún, venganza. El 2008 fue un año de oportunidades para Miller, pues se movería a un lugar donde sus payasadas y excentricidades serían abrazadas y donde pasaría de ser un apreciado luchador hardcore a alcanzar la fama internacional. Eran los comienzos de una promotora japonesa llamada Dream, y estaban fichando luchadores sin contrato por todo el mundo, lo que incluía a nuestro prota. Y es que era el entorno perfecto para dar rienda suelta a su creatividad. I fought my best fights when I was like, dude, I ain't really worried about winning or losing. I'm worried about giving the people the best show. Su primer combate en la promotora fue contra Katsuyori Shibata, rival
al que despachó sin mucha complicación por KO técnico en el primer asalto, pero apenas un mes más tarde se enfrentaría a otro de sus combates más duros, su rival, Ronaldo Souza. Este provenía del mundo del jiu-jitsu, tenía una racha de 8 victorias consecutivas con múltiples campeonatos mundiales y se trataba de un rival contra el que no le serviría esa confianza absoluta que tenía en sí mismo. La actuación de Miller durante todo el combate se puede resumir en una sola palabra: supervivencia, pues lo único que pudo hacer fue resistirse y zafarse de los intentos de sumisión de su rival. Y aún así se vio completamente dominado y fue derrotado por decisión unánime ante el grappling de su rival. ¡Grappling! A Miller le siguieron llegando nuevas oportunidades y la siguiente fue en el 2009 en forma de reality, como el presentador del programa Bully Beatdown. Este consistía básicamente en que los concursantes enviasen vídeos caseros a MTV sobre algún acosador. Entonces aparecía Miller y los retaba a pelear contra un profesional. Luchador profesional, quiero decir. No creo que exista acosador como profesión, aunque nunca se sabe, tendría que ver si en Estados Unidos esto se puede hacer. Al agresor se le ofrecían 10.000 pavos por participar y las reglas eran simples. Habría 2 asaltos, uno de grappling y el otro de golpeo, y se pondrían en juego 5.000 pavos en cada asalto. En el del golpeo se los llevaría completos si lograba aguantar sin ser noqueado, y en el segundo perdería 1.000 por cada sumisión que le hiciese el luchador, y si agotaba el tiempo del asalto pues se los llevaría completos. Miller repartía el dinero y le daba la palabra al abusón, que generalmente ofrecía sus disculpas a la víctima. Sorry, man. Sin embargo, pronto empezaron a rular sospechas de que el programa estaba amañado. Vamos, que era un puto teatro, alegando que en la mayoría de los casos abusón y víctima ni siquiera se conocían o se habían visto nunca antes del programa. Incluso uno de los abusones era un doble de acción profesional que había aparecido anteriormente en otros programas de televisión y no solo eso, otro de los abusones llegó a incluir su participación en el programa en su currículum actoral. Miller siempre aseguró que el programa era legítimo y que todo lo que se veía en él era real, pero por lo que sea, no duró mucho. Volviendo al ring, tuvo su revancha contra Ronaldo Souza en el Dream 9 del mismo año, un combate por el título de peso medio, aunque ninguno de los contendientes se fue con dicho título, pues el encuentro se declaró como no contest por una Southern Kick desafortunada que le reventó el rostro a Souza. Aunque el golpe se consideró involuntario, el reglamento no lo permitía y así quedó la cosa. Tras esto, ambos luchadores abandonaron Dream para unirse a Strike Force. De vuelta a Estados Unidos, Miller tuvo la inmediata oportunidad de enfrentarse por el título de peso medio contra la racha de 12 victorias consecutivas de Jake Shields. Jason inició el combate tomando la delantera, derribando a su oponente en varias ocasiones. Incluso al final del tercer asalto estuvo a punto de someter a Jake con un mataleón, el cual tenía completamente cerrado y era cuestión de tiempo que tapease, pero fue salvado por la campana y en este asalto Jake estaba empezando a comerle terreno, lo que fue a más en los siguientes asaltos, resultando en una reñida derrota para Miller por decisión unánime. Este fracaso fue un duro golpe para él, pues era su segunda ocasión consecutiva perdida de obtener el título. Inició una campaña para conseguir la revancha, calificando a Jake de boxeador aburrido. ¡Boxeador aburrido! Para el 2010, Miller se enfrentó a Tim Stout, pues no había conseguido que le dieran la revancha que quería contra Jake, que iba a pelear en ese mismo evento contra Dan Henderson en defensa del título en el combate principal. Miller estaba tan furioso que destruyó a su oponente en el primer asalto y se preparó para provocar un incidente televisivo a nivel nacional. Jake's giving the interview. I text my manager. Should I go in and ask for a rematch? He said yes. En el combate principal del evento, Jake había defendido exitosamente su título y durante la entrevista apareció Miller. My rematch, buddy. The testosterone gets going in the cage, and this is what happens. Nevertheless. Wow. Yeah, this is ridiculous. This is ridiculous. Not. That's my only concern. What the? It's my only concern. Yeah. My God. La puta. Y aquí sí que la lió petarda, pues tras el incidente, la CBS canceló las transmisiones de MMA y no volvió a emitirse por televisión hasta la era de UFC on Fox. Ese mismo año, y a pesar de que había dejado Dream, volvió a Japón una vez más para enfrentarse en el Dream 16 al nombre más importante que haya surgido de Japón, he dicho.
Kazushi Sakuraba. Y, aunque Jason ya no estaba en su mejor momento, salió al ring dando su 100% y el extra. ¡El extra! Le hizo el honor de no perdonarle y venció a Sakuraba con un triángulo de brazos en el primer asalto. Esta victoria significaba mucho para Miller. Además de las muestras de respeto tras el combate, probablemente nunca vistas por su parte y que nunca volveríamos a ver, su victoria sobre Sakuraba permanecería en la mente de los aficionados durante años. Nos vamos al 2011. Las cosas estaban empezando a mejorar para Miller. Tras no lograr ganar los títulos de Dream y Strikeforce, el calvísimo volvió a contactar con él, ofreciéndole ser entrenador en la temporada 14 de The Ultimate Fighter. Esto contra Michael Bisping. El Miller que se vio ya no parecía ese hombre impulsivo e infantiloide que hacía payasadas y captaba todo el protagonismo, sino que parecía un entrenador bien informado y sencillo que buscaba que la atención se centrase en los luchadores, aunque esto no duró mucho. Su combate contra Bisping fue muy publicitado y casi llegaron a las manos durante el programa, pero aunque Miller inició el combate bien, incluso derribando a su rival a poco de empezar, la cosa pronto se tornó en una paliza unilateral por parte de Bisping, en la que Jason no hizo otra cosa más que aguantar como pudo hasta el final del encuentro. O sea, que perdió muchísimo por KO técnico. Al año siguiente se enfrentó a C.B. Dollaway y sin mucho que decir sobre este combate, básicamente perdió por decisión unánime. Tras esta derrota, se informó de un altercado entre bastidores. Supuestamente un miembro del personal de UFC se había negado a darle una cerveza y Miller tuvo un arrebato. Dana salió diciendo que habían terminado, pero Jason tenía algo que decir al respecto y se retiró de las MMA. Y de aquí pudiese acabar la historia. Una historia bastante increíble, en mi opinión. Eres abandonado por tu padre, te conviertes en una especie de hippie artista marcial que viaja, aprende y pelea. Y acabas en las mejores promotoras del mundo luchando contra los mejores luchadores, acabas en la tele, creas fama, dinero, un nombre y te acabas retirando porque la lías. Y sin embargo, la historia sigue, porque en los meses posteriores, el declive de nuestro protagonista pegó un acelerón. Se le recetó un medicamento que empezó a tomar y del que acabó abusando. Esto afectó seriamente a su comportamiento ya bastante tocado. Take this pill, and then suddenly my brain is on fucking fire. And I'm like, whoa, let's go crazy. Posteriormente salió una noticia de que Miller había sido arrestado por robo y allanamiento de morada después de ser encontrado desnudo dentro de una iglesia. La puta madre. Al parecer había dormido allí tras entrar ilegalmente y hacer numerosos destrozos. Fue puesto en libertad bajo fianza de 20.000 pavos y el cura lo desestimó, diciendo que necesitaba orientación espiritual, un razonamiento bastante acertado en mi opinión, ya que esto no era más que el principio. Más tarde apareció en el programa MMA Hour para promocionar la película de Kevin James en la que actuaba, pero lo único que hizo en el programa fue mostrarse como un puto imbécil infantil. Oh, come on. Mayhem with your fucking crybaby story. Yo, Lucky Patrick. This is not enjoyable, man. Y si me preguntas a mí, generando simplemente incomodidad al verlo. En el 2013 fue arrestado, otra vez, bueno, 2 veces en realidad, y esto por violencia doméstica. En esta ocasión fue por cargos presentados en noches consecutivas que involucraban a la que entonces era su pareja. Miller se declaró inocente y finalmente fue absuelto, pero pareciera que se había metido en una espiral de la que ya no podía salir. Sus comportamientos eran cada vez más erráticos y viendo su círculo de amistades y gente en la que confiar reduciéndose a pasos agigantados. Nobody was there to tell me, hey dude, you're fucking up. En 2014 Miller protagonizó un enfrentamiento directo con una unidad de élite policial en su casa de California. Todo esto fue grabado y fue arrestado por un delito grave de violencia doméstica. La comunidad pensaba que había perdido completamente ya la cabeza y que, efectivamente, necesitaba ayuda. ¡Qué genios de la comunidad que se dieron cuenta de que necesitaba ayuda! Y tanto estos como el cura de antes, pues estaban en lo cierto, porque al año siguiente volvieron a arrestarlo, esta vez por agresión a un agente, pelea ilegal y resistencia al arresto. Todo esto borracho a las afueras de un bar de California. Boy. Un par de meses más tarde, fue arrestado de nuevo por agresión tras amenazar a otros agentes con un extintor y un poste de metal durante una llamada de disturbios domésticos, ¡otra vez!, viéndose obligados a utilizar los taser contra él. Jason estaba completamente descontrolado como una puta cabra y los altercados no hicieron otra cosa más que continuar. I want problems, always. Así que volvieron a arrestarlo, ahora por conducir borracho, y luego lo arrestaron de nuevo, por destrozos en un estudio de tatuajes. Volvieron a arrestarlo, esta vez en un restaurante por agredir a un guardia de seguridad y escupir a un policía.
Y no se le ocurre otra cosa mejor que en 2016 salir de su retiro y regresar al octógono para el evento Bellator FC 3, enfrentándose a Mattia Schiavolin. Tenía un aspecto terrible y fue sometido por primera vez en 14 años. Y si pensáis que este fugaz regreso a la disciplina era un intento de volver a la ruta correcta, os equivocáis, porque esto no lo desvió de su espiral de autodestrucción. Pues tras esto pasó de disturbios y arrestos leves directamente a la delincuencia. En el 2019 pasó a cumplir una condena de 1 año en prisión tras ser declarado culpable de vandalismo. Y así como salió, la volvió a liar, pues en el 2020 fue arrestado de nuevo y acusado de robo con allanamiento en primer grado y hurto mayor de vehículos. ¡Joder! Jason, para, cabrón. ¿Qué hiciste con toda la pasta que ganaste? For me, it was a nightmare. For me, I went from the fight world to crime, because I had no other way to really make it. En el 2021 volvió a ser arrestado por otra pelea en un bar y fue acusado con graves consecuencias. Iba a volver al trullo y no se supo más de él por un tiempo. Hasta que en el 2023 publicó un comunicado en el que básicamente intentaba disculparse con todo el mundo. Supuestamente había tocado fondo y estaba decidido a ingresar en un centro de rehabilitación para tratar de salir de esa espiral. In retrospect, it's very clear that I had severe problems. Una vez ingresado, supo que había tomado la decisión correcta. Dejó de beber y poco a poco empezó a reubicarse. Y tras su rehabilitación no solo se mantuvo sobrio, sino que encontró su lugar en una organización MVP. Es una organización de exatletas y veteranos que han salido del servicio militar y que ayudan a otros como ellos a hacer la transición a la vida civil. No quiero sonar blando a la hora de opinar sobre Miller, ya que creo que todos debemos pagar por nuestros actos, que toda acción tiene consecuencias de las cuales debemos responsabilizarnos y también creo que las condenas deben ser contundentes, tanto a modo de escarmiento para el individuo como ejemplo para los demás. Y sin embargo, en algunos casos también creo en el perdón y en la rehabilitación. Y también creo que hay una decisión correcta que uno puede tomar para redirigirse por el buen camino y encontrar una oportunidad de redención. En el caso de Miller, sin tener en cuenta las complicaciones de su infancia y sus movidas familiares, es cierto que tardó en reaccionar al por culo que estaba dando. Por fortuna, ninguno de sus altercados derivó en víctimas mortales. Ahí, en mi opinión, sí que ya no habría perdón, pero al menos ahora parece que sí que es seguro que logró salir de esa espiral y que se está dedicando a ayudar a otros e intentar resarcir el daño que provocó. Incluso ha encontrado un papel habitual en el podcast de Adam Carolla, donde se presenta como el chico de las noticias. Su récord de MMA sufre de ligeras variaciones según las fuentes, ya que algunas cuentan y descuentan parte de aquellos combates clandestinos en los que participaba. Pero lo que nosotros consideramos los números más fiables, Jason Mayhem Miller se posiciona aquí en victorias puras con 13. Este hombre la ha cagado muchas veces, y se ha comportado como un imbécil y un hijo de puta. Pero también os digo que es difícil verse envuelto en una autodestrucción semejante y luego encontrar una salida desde la que reconstruirse. Así que de su historia personal yo me voy a quedar con esto. De su historia profesional yo me quedo con que hay una promesa a la que siempre ha sido fiel, la de ofrecer entretenimiento y espectáculo con cada uno de sus combates. Gracias por estar ahí.